Muy buenos días. Vamos al texto de hoy y vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 7. Vamos a reflexionar sobre ese texto. El título: Todas las naciones siguen a los Estados Unidos. Vamos a hacer una oración para leer la palabra de Dios. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos en esta hora, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos enseñe a través de ella. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto dice así, leo Daniel capítulo 3, versículo 7, y dice así: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Todas las naciones, y dice el título que todas las naciones siguen a los Estados Unidos. Hermano querido, escucha esto, mucha atención. La historia se repetirá. La historia se repetirá y será ensalzada la falsa religión. ¿Cuál es la falsa religión? Oye bien. La historia se repetirá y será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, esa es la falsa religión. Así, los que van con el primer día de la semana. Un día común de trabajo. Un día común de trabajo que no tiene ninguna cosa de santidad. Ese día no tiene nada de santo, pero muchos están guardando ese día. Ese día es el que me enseñaron, ese día es el que debo de hacer. Y ahora hasta dicen ese día es el que dice la Biblia, pero yo no sé cuál texto es el que mencionan, porque la Biblia solo menciona como primer día de la semana. No tiene santidad. ¿Cuál es el día santo? El sábado. ¿Y cómo lo sabes? Podrás decir, ¿y cómo dice? La Biblia lo dice. Puedes leerlo en Génesis. En la creación. Cuando Dios creó todos los días, dice, y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Eso dice la Biblia. Que al sábado, al séptimo día, le puso la bendición y lo hizo santo. Por eso es que yo siempre digo, cuando escucho que dice, como quiera, todos los días son iguales. Yo siempre digo, eso no es verdad. Porque no todos son iguales. El sábado es diferente. El sábado tiene la bendición de Dios. El sábado lo hizo santo. Y el domingo es un día común. No tiene, dice aquí, el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. Pero ese día será erigido, ese día será el escogido por Satanás como la imagen de Babilonia, como lo mismo que sucedió allá en Babilonia. Se promulgó ese decreto. El rey dijo, todas las naciones se juntaron en Babilonia. Todas las naciones. Y dice que se adore a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Tenían que adorarla al escuchar los instrumentos de música. Esa era la ley. Ahora, muy pronto, se promulgará una ley. El decreto dominical, que será obligatorio para todas las naciones que se junten. Todas las naciones siguen a los Estados Unidos. Entonces se promulgará una ley, el decreto dominical, a que todos
adoren en día domingo. ¿Cuál era la sentencia en Babilonia? El que no adorase a la estatua, echado al horno de fuego. Sentencia de muerte. Y la historia se repetirá. Cuando se promulgue el decreto dominical, se hará que todas las naciones y pueblos y lenguas se adoren en ese día. Y el que no lo haga, entonces será la pena de muerte. Será castigado, será perseguido por no obedecer el decreto que se ha puesto. Lo mismo que sucedió en Babilonia. Hermano querido, ese día, el falso día, será erigido la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto. Ese decreto será que rindan culto al falso día de reposo. ¿Cuál es el falso día? El domingo. El falso día de reposo. Ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás es adorar en ese día y que todos se olviden del sábado. El plan de Satanás es que no tomen en cuenta el día instituido por Dios. ¿Cuál es el día instituido por Dios? Mira, el enemigo lo sabe. El enemigo sabe cuál es el día que Dios puso. A veces yo no entiendo por qué la gente sigue creyendo en ese engaño. Porque si el mismo Satanás sabe cuál es el día que Dios ha elegido, ¿por qué entonces yo tengo que seguir esa institución que Satanás ha puesto, que ha cambiado? Tengo que seguir engañado. Cuando él mismo se da cuenta, dice Satanás, sabe el día que Dios ha puesto, el que ha elegido. Y puso el día falso. El primer día de la semana lo hace como día de reposo. Cuando es un día común. Por eso, hermano querido, cuando esto suceda, cuando llegue la prueba, dice Apocalipsis que vendrá un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existe gente en la tierra. Habrá un tiempo de angustia cuando el decreto que ordena la santificación del domingo, ese decreto que saldrá, el decreto dominical, saldrá que se adore en ese día. El domingo tendrá que ser promulgado en todo el mundo, todas las naciones, porque Estados Unidos promulgará esta ley. Y todas las naciones y lenguas y pueblos tendrán que obedecer el decreto, y el que no obedezca el decreto dominical, la adoración en domingo, será pena de muerte. Lo mismo que sucedió en Babilonia. Por eso, hermano querido, el tiempo se acaba. Debemos reflexionar. Los Estados Unidos ahora, como el estado de la libertad religiosa, que tú puedes adorar en cualquier día, es momento de reflexionar, de que podamos escudriñar la palabra de Dios, de relacionarnos con Dios y mantenernos en adoración a Él. Dios te bendiga. Que tu decisión sea seguir al Cordero por donde quiera que va, como lo decíamos ayer, obedeciendo sus principios divinos. Relacionémonos con Dios y pongamos la fe en Él. Él nos defenderá. Que Dios te bendiga. Quiero terminar haciendo una oración. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir entendiendo, oh Dios, y a poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Perdona nuestras faltas, oh Dios, y que podamos adorar en el día correcto, en el que tu palabra dice. Perdona nuestros pecados, oh Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Bendiciones.